Bien, ahora vamos a observar cuáles son las características de las conjunciones. Estas palabras, por ejemplo, también son palabras que nunca van a presentar composición, nunca van a presentar flexión, no presentan procesos morfológicos, por lo tanto son totalmente invariables, ¿no? Por ejemplo, la palabra y la hemos siempre observado sola, la palabra pero, aunque, entre otras palabras. Entonces son totalmente invariables. Ahora, la conjunción es una categoría que también la podemos observar en una oración cumpliendo dos funciones. Hay algunas que van a cumplir la función de ser nexos, porque siempre se encargan en el lenguaje de unir. Son palabras que se utilizan, así como las preposiciones para unir, estas también unen, pero con diferente matiz. Puede ser subordinante, ¿no? Y en este caso la conjunción es nexo subordinante cuando aparece en oraciones compuestas, ¿no? Subordinadas, ¿no? Palabras, por ejemplo, como sí, palabras como aunque, palabras como dónde, etc. Son nexos subordinantes porque encabezarán, ¿no?, complementos subordinantes en oraciones compuestas. También pueden haber nexos coordinantes. ¿No? Un nexo coordinante. En este caso, la conjunción es una categoría que puede unir cualquier categoría. Cualquier categoría, pueden ser palabras, por ejemplo, Julio y Ana. ¿Ven? Estamos observando que el nexo coordinante es y está uniendo dos sustantivos. De día o de noche. En este caso, la conjunción o está enlazando dos frases preposicionales. Julio estudia, pero no trabaja. ¿No? En este caso, la conjunción pero está enlazando dos proposiciones, ¿correcto? Entonces, son nexos coordinantes porque pueden enlazar palabras, frases o proposiciones y van a mantener la misma independencia. Coordinar significa poner en la misma jerarquía a ambos elementos unidos. En cambio, cuando es un nexo subordinante, se establecen diferencias. Una proposición, una palabra, es mucho más importante que el complemento unido. Ahora, las conjunciones también se pueden clasificar tomando en cuenta su estructura, ¿no? Según la estructura. Bien, según la estructura, una conjunción puede ser también simple o puede ser una locución conjuntiva. Locución conjuntiva. Bien, en este caso, la conjunción simple está formada únicamente por un lexema, una palabra, una raíz, ¿no? Como las palabras si no, la palabra sí, o, pero, etcétera, ¿no? Tienen únicamente un elemento, un morfema. En cambio, la locución conjuntiva es aquella que va a tener dos
o más lexemas. En ese caso, por ejemplo, pueden ser las locuciones no obstante, equivalente a decir pero, a pesar de que, ¿no? Equivalente a decir aunque. A veces se pueden reemplazar también por una conjunción simple, ¿no? Tal vez las palabras más utilizadas dentro del grupo de las conjunciones. El no obstante era equivalente al pero. A pesar de que es equivalente al aunque. A fin de es equivalente a decir para, ¿no? Entonces, las locuciones son un grupo, un conjunto de palabras, ¿no?, que se va a encargar de unir o de enlazar a otras proposiciones, a otras frases. Por otro lado, también podemos tomar en cuenta sus valores. Es decir, según su contexto lingüístico. Bien, por un lado tenemos a las conjunciones coordinantes. Cuando desempeñan esa función, los nexos coordinantes vienen a ser las copulativas y reciben el nombre de copulativas porque en el lenguaje tienen la función de unir, ¿no? Unen. Pueden ser las palabras y, ni y que. Bien, tenemos las conjunciones disyuntivas. Las conjunciones disyuntivas son aquellas que nos van a dar la idea de elección, ¿no? Hay que decidir por uno de los elementos. Las palabras que se suelen utilizar son la o y su alomorfo, para evitar a veces casos de cacofonía, para no repetir o, alternamos con la u. También están las conjunciones adversativas. Estas conjunciones se caracterizan porque nos van a dar la idea de una oposición, una idea contraria, una idea adversa a la primera. Los nexos más conocidos son las palabras pero, más, y en este caso el más no debe de llevar tilde. Puede ser si no, o las locuciones, la locución sin embargo, o no obstante. Bien, luego tenemos a las conjunciones explicativas, ¿no? Estas conjunciones nos van a dar justamente, como el nombre lo dice, una noción de explicación, de descripción, aclaración acerca de una idea anterior. Los nexos más usados, los conocidos, son las palabras es decir, ¿no?, o sea, esto es. También tenemos a las conjunciones distributivas. Bueno, en este caso, una conjunción distributiva nos va a dar la noción de que las dos acciones se realizan,